Bueno, acaba de culminar uno de los viajes más importantes que ha realizado Francisco desde su papado en México, un lugar, digamos, lamentablemente que está azotado por las mafias, el narcotráfico, la corrupción, muchísima muerte, crisis con los migrantes. Francisco ha recorrido las zonas más candentes, Ciudad Juárez, Chiapas, Morelia, muchos de los lugares que habitualmente ningún visitante extranjero de un organismo público, de un estado, recorrería, digamos, si no sería la hoja de ruta que le armaría ningún gobierno, digamos, que quiere esconder la mugre abajo de la alfombra. Fue un viaje muy conflictivo desde sus inicios, en su preparación, con muchísimos intentos de condicionar de alguna manera los lugares, los discursos por parte de Francisco. Y un viaje donde, como ya nos tiene acostumbrado, los propietarios, no los periodistas, los propietarios de los principales medios locales y algunos internacionales, habitualmente cuando Francisco se refiere a temas sensibles que ponen al desnudo la injusticia, el egoísmo, la inequidad del sistema actual, suelen invisibilizarlo o suelen armar campañas distractivas para que de alguna manera no veamos los problemas de fondo que se están planteando. Recuerdo cuando fue la visita a Bolivia, como parte de la gira por Ecuador, Bolivia y Paraguay, hubo una reunión muy importante con los movimientos sociales, se acababa de lanzar el Laudato Si, y Francisco dio un discurso que hoy vuelve a recordar en el Vatican Insider, en un artículo que un reportaje que le hacen a Francisco, hoy vuelve a recordar las 3T, Tierra, Techo y Trabajo, plantea la perspectiva de los movimientos sociales, plantea serias críticas a cómo está funcionando el sistema, y en ese momento los medios de Argentina y de gran parte del mundo no se entretuvieron durante 4 o 5 días con el regalo que le había hecho Evo al Papa para distraer la atención sobre lo que estaba diciendo Francisco. Ahora en la Argentina ocurrió exactamente lo mismo. O sea, en el momento en que Francisco llega a Chiapas y empieza el tramo más intenso, de alguna manera, de su visita en cuanto a discursos, en cuanto a geografía, en cuanto a símbolos, en cuanto a relación con los migrantes, con pueblos originarios, justo en ese momento, ¿sí?, sale una tapa sobre el rosario que Francisco le envía a Milagro Sala, que en realidad se lo había enviado una semana atrás, ¿sí?, pero naturalmente el diario eligió publicarlo en determinado momento para provocar una polarización artificial entre esta grieta de alguna manera en la que nos quieren hacer meter, y estuvieron todo el tiempo discutiendo, hasta el día de hoy inclusive, pero con bastante intensidad, particularmente en los momentos en que Francisco estaba en Chiapas, en Morelia, en Ciudad Juárez, y si uno quería enterarse qué era lo que decía Francisco, o uno quería seguir su mensaje, tenía que tener cable, tenía que ver CNN en español, tenía que ver Televisa. Bueno, realmente en la Argentina, la tierra del Papa, el Papa que está de alguna manera siendo reconocido internacionalmente como un mediador moral mundial, un hacedor de puentes, reconocido por casi todas las religiones y por casi todos los estados, que es un orgullo para la Argentina, es invisibilizado por los propios propietarios de los medios de comunicación en Argentina. No así los periodistas, porque doy fe que los periodistas escriben un montón de informes, los que van de corresponsales, pero después se los recortan en el camino. Así pasó también en la visita a la República Centroafricana, donde se produjo un acontecimiento histórico, que es la apertura del año del Jubileo de la Misericordia en la puerta de Bangui, en África, la primera vez que la iglesia, que un papa, digamos, hacía este gesto, digamos, en el continente africano, y el tema fue, digamos, prácticamente invisibilizado, porque en realidad se quería disimular que en la República Centroafricana la tal mentada guerra civil en realidad era lucha de facciones incentivadas desde afuera, ¿sí?, desde potencias extranjeras que querían llevarse recursos naturales. Estamos acá con Damián Caro, que acabó de llegar, estamos con Cervantes, con Juan Cervantes, el padre, digamos, que está ahora en México, que estuvo con nosotros trabajando y que lo conoce a Bergoglio. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, Gustavo, muchas gracias. Muy contento de poder estar otra vez con ustedes, vía telefónica. Bueno, el otro día nos pudimos comunicar muy cortito. ¿Nos podés, ahora que ya terminó toda la gira,
contar un poco, bueno, qué quedó, qué sensaciones, qué reflexiones, qué discusiones hay en la sociedad mexicana luego de la visita de Francisco. Bueno, la visita de Francisco, en mi opinión, aquí en México, develó las inconsistencias del Estado mexicano y también las inconsistencias de la misma Iglesia de México. Sí. El llamado fue muy fuerte con respecto a recobrar la riqueza que tienen las personas. Uh-huh. Y un llamado muy fuerte también a aprenderse a cuidar, a que no puedes hacer las cosas a cualquier precio. Sí. Y un gesto muy importante, como ya lo comentabas tú, fue lo que pasó en Chiapas, que se le pide perdón a los pueblos originarios. Sí. Y también se reivindica la figura de personas que se involucraron muy fuerte en la lucha por la dignidad de los indígenas mexicanos, uh-huh. Particularmente de Samuel Ruiz, ¿no? Que fue denostado tanto por el gobierno de turno como por la iglesia. Sí. Ir a visitar la tumba de Samuel Ruiz es todo un gesto muy fuerte y es también como poner el tipo de pastor que él propone. Bueno, se cortó la comunicación, vamos a volver a retomarla. Quiero contar algo que escribió ayer Francisco es una carta personal que por supuesto no puedo divulgar, pero sí puedo hablar de una frase que se refiere específicamente al viaje a México, y donde Francisco me cuenta ayer que el viaje fue maravilloso, porque ese pueblo es maravilloso, sufrido, alegre, tantas veces explotado, pero siempre tira para adelante. Esto es algo que esta religiosidad, esta esperanza, este movimiento de un pueblo que, a pesar de una tremenda adversidad de corrupción, de narcotráfico, de explotación, puede construir alegría y puede construir perspectiva, ¿no? ¿Qué es lo que opinas, Damián, de todo este viaje, de lo que pasó, su cobertura? Sí, yo me había quedado con esta no cobertura, y me había referenciado a la Biblia, volviendo al famoso versículo que tanto compartimos en Occidente: amarás a tu prójimo a ti mismo. Me gustaría que lo empecemos a ver un poquito antes. Esto es Levítico, en el capítulo 19. En el versículo 16 dice: no andarás chismeando entre tu pueblo. No se puede ser chismoso. Sí. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Clarísimo. Versículo 17: no aborrecerás a tu prójimo en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Hay que hablar con el otro, la cultura del diálogo, del encuentro. No te vengarás, no guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. No te lo podés agarrar con uno en particular porque antes no te gustaba, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es una especie de llegada final, el amarás a tu prójimo como a ti mismo. Creo que acá estamos corriendo el foco. Cuando estamos viendo que un religioso entrega un instrumento de rezo a alguien, es un acto de bien. Ahora, si lo usamos desde el ser chismosos, estamos planeando una estrategia. Creo que acá la estrategia era bastante clara, un poco en referencia a lo que vos decías, estos mensajes milenarios que Francisco hace carne y que lleva a México, sí, y que un poco acá estamos tratando de mirar para otro lado. Sí, ahora continuamos con las reflexiones de Damián. Tenemos 3 minutos de comunicación con Juan, nuevamente. Juan, bueno, terminando de comentar entonces tus impresiones. Estabas hablando, bueno, de la reivindicación del obispo Samuel Ruiz por su compromiso con los pobres, pueblos originarios, y qué otras cosas te disparó, te hizo reflexionar la visita de Francisco, y qué ves en México. ¿Qué pasó? En México el debate fue muy fuerte con respecto a si la iglesia puede entrar en temas de sociedad, ¿no? La separación iglesia-estado acá en México históricamente ha sido muy complicada. Sí. El debate del estado laico fue fuertísimo, se criticó muchísimo, por ejemplo, que el presidente se acercara a un acto religioso y que comulgara, sí, bueno, un montón de cosas, ¿no? Y también el tema fuerte es que hizo unas reflexiones sobre la vida en sociedad, ¿no? Por ejemplo, todo este llamado al tratar con respeto a los demás,
muchos llamados que tenían que ver con en la manera como se abusa del poder, ¿no? Como se abusa de lo que tendría que ser servicio, ¿no? También otro gesto muy fuerte fue el recordar a los muertos en las fronteras, el trabajo el reconocer también el trabajo de las personas que trabajan con los migrantes. Todos estos gestos fueron muy fuertes. Acá el gesto, lo de la frontera también fue minimizado, ¿no? El gesto me parece que es demasiado fuerte, el mensaje fue muy fuerte, y después cuando Trump... Por lo menos Donald Trump lo escuchó el mensaje. Lo escuchó, ¿no? Y fue muy interesante porque de verdad acá en México el llamado al respeto a la dignidad de las personas me parece que es lo que queda como lo más fuerte del mensaje, y sobre todo un mensaje como muy integral, ¿no? Que habla también de que no podemos dejarnos robar nuestras propias riquezas, ¿no? Y el empezar a valorarse, a valorar a las personas, a tratar al otro con dignidad. Y obviamente este discurso termina siendo muy sencillo, pero al mismo tiempo con implicaciones muy fuertes. Sí, efectivamente. Ahora, vos pensás que, por ejemplo, la República Centroafricana, cuando Francisco fue, después quedó una mesa de diálogo entre las facciones que estaban en pugna, un compromiso de trabajar de alguna manera o empezar a construir un proceso de paz o de pacificación. En México, vos pensás que en algunos estados, en algunas regiones, por lo menos parcialmente, puede haber, digamos, un cambio de actitud de la relación, digamos, del Estado con la sociedad civil. Yo creo que sí, Yo creo que definitivamente tiende puentes y genera espacios de reflexión. También empieza a poner el foco sobre cosas que no se habían reflexionado, ¿no? Sí. Y empieza a proponer una manera diferente de entender las cosas, ¿no? Que es posible entender la vida de otra manera. Uh-huh. Y que es posible también replantear las relaciones iglesia-estado, replantear también la participación de la sociedad civil en cuestiones de bien común, ¿no? Sí. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos, ¿no? Ahora te hago una pregunta, la pregunta del millón, digamos, porque bueno, en Ciudad Juárez estuvo 12 horas. No pasó nada, digamos, no hubo por suerte ningún tipo de atentado. Se cortó. Bueno, se nos cortó. No pudimos, ya nos habían anticipado que era una comunicación breve. Bueno, la pregunta un poco que nos hacíamos era, bueno, a ver, Ciudad Juárez, 12 horas estuvo Francisco, no hubo ningún tipo de atentado, ni incidente, ninguna muerte en un lugar donde la muerte se cuenta por minutos, ¿sí? ¿Fue el Espíritu Santo o el Estado está tan corroído y comprometido con las mafias que ellos mismos pactaron una tregua? Lo dejo a los oyentes para que lo piensen.